Queridos amigos, me encuentro desde un libro 2023 Futuros Posibles y desde el stand de Escritores de Santander acabo de encontrarme con una escritora fantástica que seguro que les va a encantar todo lo que ella escribe, sus cuentos, sus poemas y todos los demás textos que nos tiene por compartir. Y se trata de la escritora Angélica Rebolledo Pájaro, quien el día de hoy nos va a estar hablando acerca de su experiencia como escritora. Buenas tardes. Querida, un placer, felicitaciones a ti por tu trabajo y vengo de representación de Cartagena. Cartagena, la ciudad amurallada, el corralito de piedra que me ha encantado y que recientemente estoy conociendo por primera vez. Me encantó de esa ciudad. Bienvenida siempre a Cartagena y hoy aquí en Bucaramanga en un libro. Estamos a través del Ministerio de Cultura, hemos ganado un proyecto que se llama Libros Camino de Sabiduría. Es un proyecto para la comercialización de toda mi obra literaria. Vamos a estar en Medellín, en Bucaramanga y en Cali, y también en la ciudad de Cartagena, dando a conocer toda la literatura. Nosotros trabajamos literatura afrocolombiana. Me encanta la literatura afrocolombiana, autores como Mari Grueso, entre otros autores que me han encantado todo lo que nos cuentan acerca de la identidad afrocolombiana que hace parte de nuestro patrimonio colombiano. Me encanta, son de mis escritos y de mis textos favoritos. Bueno, precisamente háblanos acerca de tus obras publicadas. Tengo varias, inicié publicando obras en conjunto con otros escritores, más que todo en la línea de investigación. Uno de los libros se llama Patrimoniando. Patrimoniando habla de las comunidades afro del norte de Cartagena, que son comunidades que viven en la zona cerca a la playa. La Boquilla, Tierra Baja, que son comunidades afro. Entonces, Patrimoniando recoge la historia, el patrimonio y la arquitectura de esas comunidades. Después he seguido trabajando investigaciones sobre mujeres cocineras, crónicas, y recientemente estoy publicando una obra que está relacionada con trenzas y turbantes, y eso es la que en realidad quiero hablarles con ustedes hoy, porque es una obra de Ereilis Navarro Cáceres y mi persona Angélica Rebolledo, que primero en el 2017 imprimimos 1000 unidades en español. Nos gustó tanto lo que habíamos hecho que las 1000 se nos vendieron, imprimimos unas 1000 más, ya las 2000 ya se vendieron, y tenemos este libro que tú tienes aquí en inglés y francés. Decidimos traducir la obra y estas son 1000 unidades que decidimos tenerla. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabíamos que había gustado al público colombiano saber de trenzas y turbantes desde el enfoque de las comunidades afro, y necesitábamos validar el interés a nivel internacional. Entonces la obra es un poemario que viene en inglés y en francés. Genial, me parece eso, poder traducir a otros idiomas este patrimonio colombiano, y así que personas de otros países que hablan otros idiomas y tienen otras culturas sepan un poco acerca de lo que es Colombia y sobre todo lo que es la afrocolombianidad, de la cual todos estamos muy orgullosos y de la cual yo también me siento parte. Claro, hacemos un trabajo de empoderamiento de la mujer para que sepan que no existe cabello malo, sino que a través de los peinados y los turbantes podemos tener esa estética, la feminidad, y también un concepto que nosotros trabajamos mucho es la pedagogía. ¿Por qué? Porque tenemos una poesía que le enseña al niño cómo defenderse. Las niñas en la escuela se ríen de mis peinados, pero lo que ellas no saben es que es la historia de mis antepasados. ¿Qué pasa con esa poesía así tan chiquitica? Y es que una niña que se sienta vulnerada por su cabello, apenas sepa cómo contestar ante la discriminación a través de la poesía, puede hacer un pare a esa persona que la quiera discriminar. Y lo otro que tiene el libro es que tiene talleres para que las personas cuando lean la poesía reflexionen sobre las costumbres y las tradiciones, pero también se entiendan cuál es la historia y cuál es el contexto. De lo cual todos como personas debemos estar muy orgullosos de lo que somos y de lo que vamos a seguir siendo. Bueno, eso de los peinados realmente es un tema que me parece muy interesante, porque yo alguna vez había leído, pues no le pusimos mucho interés, no profundicé mucho, pero sí leí alguna vez de que a través de los peinados eran los mapas de huida para las personas que en la época de la esclavitud pudieran escapar. Entonces, háblanos un poco acerca de, digamos, la diversidad de peinados que podemos encontrar. Tenemos un peinado que se llama el caracol.
El caracol simboliza las vueltas y vueltas que daban los barcos negreros con estas personas en condición de esclavitud. Y era esa incertidumbre de esas vueltas que no daban fin. O sea, la persona iba en el sótano de los barcos y no sabían para dónde iban, ni qué iban a hacer, ni nada por el estilo. Entonces, el caracol habla de eso. Hay un peinado que se llama el hundidito. El hundidito son una serie de moñitos que se hacen en todo el cabello, que servían para tener las semillas, las monedas y los metales preciosos. ¿Por qué? Porque al momento de la huida no se sabía para dónde se iba, ni tampoco se podía llevar maletas ni ninguna cosa, tenía que correr y ya. Entonces, en el lugar de donde se llegaba, teníamos que tener elementos de intercambio y cómo continuar una vida. Entonces, por eso es que en el cabello se guardaban las monedas, las semillas y los metales preciosos. Existe otro peinado que ya es un poco más de ancestralidad. ¿En qué sentido? Luna bonita, luna africana, cuida a mis hijitos todas las mañanas. ¿Qué pasaba en la época de la esclavitud? Los padres eran separados de sus hijos y esa madre quedaba dolida de que en África se quedaban sus hijos y ella corría su suerte. Entonces le dejábamos como a la luna esa misión de cuidar a los hijos, aunque los papás fueran tener una historia muy triste, muy desafortunada, la luna siempre nos ayudaba a cuidar a nuestros hijos. Genial todo eso que nos cuenta, realmente yo no tenía ni idea de todo eso, entonces de paso nos ayuda para que todos sepamos un poco acerca de nuestros antepasados, de la cultura, de nuestro pasado colombiano y afrocolombiano, y que podamos saber un poco acerca de esto que hace parte de nosotros, que son nuestras raíces. Bueno, también los turbantes es otro tema muy importante que se encuentra aquí en este libro del que nos hablas. Háblanos acerca de los turbantes. Los turbantes yo he visto que son, digamos, se ponen aquí en la cabeza. Yo realmente una vez me intenté poner uno y como te contaba, no me resultó, se me cayó. ¿Cómo lo hacen para, digamos, sujetarlos ahí y que tengan diferentes estilos? Inicialmente los turbantes entran como una forma. Recordemos que hace muchos años la principal labor de la mujer negra, la mujer afro, era el cocinar en estas casas grandes, en estas mansiones. Entonces muchas amas, para que ese cabello abundante, florido, no estuviera así tan expuesto, tome, ponte este trapo, cualquier cosa. Entonces la mujer lo que hacía, la mujer afrodescendiente, lo que hacía era darle estética, darle brillo, darle color. También existe otra línea de historia de los turbantes, y es que una mujer con turbante era una guerrera, una diosa, una mujer que era una reina. Nosotros lo trabajamos como un elemento de empoderamiento. Cuando hablamos de esos moños, de esos nudos de amarre, depende del conocimiento que uno tiene de su cabello, de la horma de la cara, del cráneo, para hacer unos buenos amarres. Existen unos turbantes que se llaman la cadena, que es cuando cortamos la cadena de la esclavitud. Eso significa. Hay un turbante que el moño se coloca aquí en el centro, ese se llama el sol. Y hay unas medidas de los turbantes, por lo menos un turbante a la derecha significa que la mujer está casada, que está comprometida. En el centro es que está soltera. Y acá es que está totalmente disponible, a la izquierda. Entonces, esas son simbologías. Y nosotros lo que hacemos cuando estamos empoderando a los niños y a los jóvenes respecto a los trabajos de las mujeres y todos los derechos humanos es enseñarles la literatura. Ese es el trasfondo. Tenemos semilleros de literatura en Barranquilla, en Palenque, en Cartagena, en todos los lugares donde nosotros vamos con los proyectos que hacemos a través de... Somos dos organizaciones, Fundación Afrocolombiana Motiao Suto, que está en Barranquilla, y Corporación Chitía, que estamos en Cartagena. Entonces, estas dos organizaciones tenemos diferentes semilleros de literatura y de peinados, en donde a las niñas y los jóvenes les enseñamos los valores ancestrales de los peinados, son nuestros modelos, y muchos también de los contenidos que tenemos en los libros son creaciones de ellos. Entonces, es un trabajo que lo nutrimos desde las poblaciones. También que hacemos como ejercicio, y es que muchos libros de educación formal
no tienen imágenes dignas de población afrocolombiana o no tienen imágenes de población afro en general. Y que así es, ¿qué pasa con los niños en muchas comunidades afro? Esos libros los botan, los desechan porque no los entienden, si no están representados ellos ahí, no se identifican. Entonces cuando nosotros hacemos este trabajo de empoderamiento, que cogemos y construimos la imagen del libro con la imagen de estos niños y estos jóvenes, es imposible que los quieran votar. Ya, porque sienten que ahí está su hermana, su prima, alguien de su familia. También tenemos adultos mayores aquí, entonces un libro donde está la abuela, la tía, o sea, siente el niño que no puede votar ese libro porque ahí está su gente, su identidad. Porque ahí están sus raíces, como te digo. Sí, y yo también estoy completamente de acuerdo con ello, porque todos debemos de sentirnos identificados con los personajes de un libro. Ahí que estén de todas las culturas, poder ver en un libro todas las culturas y por supuesto sentirnos identificados con los personajes, fundamental para los niños. Y por eso es que los libros que destacan, que nos hablan acerca de la cultura afrocolombiana, yo creo que para el público en general nos resulta muy interesante poder saber un poco acerca de esas culturas tan valiosas que, verdad que a veces se han perdido un poco, pero que se continúan pasando y han trascendido en el tiempo y que debemos continuar guardándolas y preservándolas. Me parece fundamental y maravilloso todas esas actividades que realizas en pro de conservar la cultura afrocolombiana. Realmente mil felicitaciones. Ahora hablando un poco de literatura, según tu experiencia como escritora, como promotora de lectura, cuéntanos por qué consideras tú importante los libros y que los niños tengan acceso a libros, pues con los que se sientan identificados y con los que puedan disfrutar del placer de la lectura. Como lo dice el proyecto que estamos promocionando, Libros Camino de Sabiduría. En los libros se encuentran los imaginarios, se encuentra esa vocación de una persona de investigar, de crear, de transmitir. Cuando nosotros encontramos un libro para un niño o un joven, estamos pensando en su edad, en su género, en lo que ellos sienten y en lo que ellos piensan. Lo otro que pasa con los libros es que estamos enseñando, transmitiendo. Como escritores tenemos que ser un poco prudentes de qué escribimos, para quién escribimos. Existe literatura infantil y literatura juvenil, existe literatura para adultos y cada libro tiene que segmentarse, porque no podemos tener el error de un libro para niños poner cosas que sean para adultos. O sea, hay que definirlo muy bien. Y en ese trabajo, por lo menos en mi caso, yo siempre trabajo por proyectos. Entonces, tengo libros para niños, tengo novelas, que la novela la tengo para adultos, y tengo libros que son para las comunidades. ¿Por qué? Porque también documentar el patrimonio de las comunidades es importante, porque pasa el tiempo, temáticas tan esenciales como cómo jugaban nuestros padres y nuestros abuelos se van perdiendo. O sea, uno no sabe qué es un yo-yo, qué es un ludo, qué es un parqué. Entonces, enseñarle a los niños a jugar, de cómo jugaban antes, también les estamos enseñando los valores. Precisamente de eso es que viene nuestra siguiente pregunta, una pregunta sorpresa, digámoslo así. Tú personalmente, ¿por qué tan importante consideras que juega el papel de los libros para preservar nuestra cultura, nuestro pasado en el presente? Los libros son memoria histórica. Los libros cuentan la realidad de un país, de una región, de cuál es la dinámica. Nosotros los escritores tenemos una responsabilidad social y es construir la realidad. Nosotros tenemos la capacidad de ilustrar a las personas sobre diferentes territorios. Tengo una obra que se llama Entre trenzas y turbantes Waló, que la hice en Senegal. ¿Y por qué la hice? Uno, en agradecimiento a Senegal por haberme acogido, por darme todo lo que es el aprendizaje como diáspora africana, pero también porque tuve unas niñas y unas jóvenes que me prestaron su imagen para yo construir. Entonces, en ese agradecimiento, yo empiezo a hablar de gastronomía, de música, de religión, porque yo sé que para ellos en África todo eso es conocido, pero para nosotros aquí en Latinoamérica, en América, no lo sabemos, no lo entendemos. Existen muchas tradiciones en la comunidad afrodescendiente que son
de antaño, de generaciones, pero no sabemos lo que ahora mismo está viviendo África. Y ese libro lo construí con ese propósito. De conocer cómo se vive hoy en día en ese otro continente, del cual muchas de esas raíces se encuentran aquí en Colombia y que podemos disfrutar y aprender un poco de eso, precisamente con nuestros amigos afrocolombianos, que nos tienen mucho por contar. Realmente, querida maestra, muchísimas gracias por habernos conseguido esta entrevista, por habernos ilustrado un poco acerca de este gran mundo que es la cultura afrocolombiana, y espero, amiguitos, que hayan disfrutado mucho de esta entrevista y, por supuesto, lean libros que nos hablen acerca de nuestra cultura, de nuestro pasado, presente y futuro, porque eso es lo que somos y debemos sentirnos orgullosos de ser descendientes de los afrocolombianos. Muchísimas gracias y, amiguitos, invitados a disfrutar de un libro 2023, Futuros Posibles, en su 21ª versión.